Como comentábamos al inicio de nuestra Eucaristía, estamos en el tercer domingo de Cuaresma del ciclo C de San Lucas. Por eso las lecturas, incluida la de este domingo, van a estar referidas a un texto propio de este Evangelio. La invitación de las lecturas de este domingo tiene que ver con la conversión. Vamos a tratar de explicitar en qué consiste esta invitación que el Señor nos hace, pero lo que quiero subrayar con la frase que propongo como lema para nuestra meditación es la manera como Dios nos acompaña. Sin esa compañía del Señor, el camino de la conversión es imposible. Tomado del Evangelio de este día, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Referido desde luego a la higuera que no ha podido dar fruto. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, una lectura para todas y todos muy conocida. Es el relato del encuentro de Moisés con el Señor en la zarza ardiente que no se consume. Todos tenemos la experiencia de haber visto en el campo, etcétera, cuando estos matorrales, estas zarzas a veces se incendian, en un instante desaparecen. Hay pocas cosas más efímeras que uno de estos zacatales secos quemándose, ¿no? Aquí el mensaje es que en la cercanía de Dios, hasta lo más efímero recibe por participación la existencia sin fin divina. Conforme nos acercamos a Dios, vamos experimentando este cambio interior de sentir la inseguridad de una existencia que se percibe a veces cada vez más efímera, y vamos experimentando esta existencia plena y definitiva. Moisés se interesa por el fenómeno, nos dice el relato, y se acerca. La experiencia resulta en un diálogo entre Dios y Moisés. Dios le comunica algo a Moisés y desde luego Moisés también le comunica al Señor lo que va experimentando. Moisés aprende que Dios siente con su pueblo, que quiere liberarlo de la esclavitud, que desde luego es un símbolo de la servidumbre del pecado, cuando somos esclavos de nuestros egos. Dios le comunica a Moisés su nombre, estas 4 letras en hebreo, YHWH, que es la raíz verbal del verbo ser, que normalmente se traduce como yo soy, pero que más bien significa quien siendo hace que todo sea, o quien siendo hace todo sea. Moisés recibe la misión de transmitir el mensaje de liberación de Dios a su pueblo, que básicamente implica en encontrarse con ese Dios cuya existencia hace que existamos. Nos quedamos con la frase central de la experiencia: este es mi nombre para siempre. El salmo de este día, Salmo 102, es de alabanza a la compasión y misericordia de Dios. Invita a los creyentes a bendecir su santo nombre, haciéndonos recordar lo que acabamos de escuchar. Dios viene a nuestro encuentro para hacernos el bien. ¿De qué manera? Perdona los pecados, nos sana de la enfermedad del pecado, hace justicia, da la razón al oprimido, cura las enfermedades, especialmente aquellas que son capaces de matar para siempre, y rescata del sepulcro. Desde luego está hablando del sepulcro definitivo. Dios nos ama y al amarnos nos colma de amor y de ternura. Fue así que le mostró su bondad a Moisés y a todo el pueblo, liberándolos. Esta frase que también hemos escuchado muchas veces en la liturgia, como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es la misericordia de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. El apóstol utiliza el relato del éxodo de Israel. Nuevamente nos hace recordar la primera lectura
el Éxodo, que es este camino a través del cual Moisés llevará a su pueblo a la salvación, de la esclavitud a la tierra prometida. Y Pablo lo presenta como un paralelo del camino de liberación que nos transmite la fe cristiana. Y hace algunas comparaciones metafóricas. El paso del Mar Rojo simboliza el bautismo. El maná que Dios hace llover en el desierto simboliza el cuerpo del Señor, que es consumido por la comunidad en la fracción del pan. El agua de la roca que hace brotar Moisés para que el pueblo sacie su sed remite a la sangre del Señor que nos sana. Hace hincapié en que si bien todos los israelitas recibieron estas ayudas y dones de Dios, muchos no supieron aprovecharlas y terminando siendo pocos los que finalmente entraron en la tierra prometida. Queda claro que el principal obstáculo para Israel y ahora para los corintios y también para nosotros es abandonar a Dios para codiciar cosas malas, es decir, caer en la idolatría, cambiar cosas por personas y sobre todo por la persona con mayúscula, el Dios vivo. Finalmente, Pablo considera que la Sagrada Escritura fue inspirada para que nos ayudaran estos ejemplos a no caer en los mismos errores. Invitación de Pablo: el que se crea firme, tenga cuidado de no caer. El Evangelio de este día está tomado del capítulo 13 de Lucas y, desde luego, como comentábamos, es una invitación a la conversión, a una conversión radical, sin la cual la vida es imposible. Unas personas, el contexto es que alguien se acerca al Señor Jesús y comentan frente a él sobre el asesinato de unos galileos por órdenes de Pilato mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Parece ser que el Señor detectó en la manera como contaban el hecho que consideraban que lo que pasó implicaba de alguna forma un castigo de Dios. Por eso les dice Jesús: ¿piensan ustedes que a quienes les sucedió esto eran más pecadores que quienes no lo sufrieron? El Señor dice entonces: ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. El mensaje, desde luego, no es Pilato va, si ustedes no se convierten, Dios les va a castigar mandando a Pilato que los mate, ¿no? Es una interpretación absurda y no tiene nada que ver con el texto. El mensaje son dos fundamentales. El primero es: eso que pasó no fue por castigo divino. Seguramente había muchos igual o más pecadores que aquellos que asesinaron. Por lo tanto, no ser víctima de la maldad en mi vida no me identifica como superior a quien sí sufre esa maldad. El Señor termina la enseñanza con el segundo mensaje: si no se convierten, perecerán de manera semejante. No está haciendo referencia a morir asesinados por Pilato, ni aplastados por un edificio que se derrumba, otro ejemplo que también pone en el texto del día de hoy. El mensaje es que sin un cambio de conversión, siempre estás en peligro de perder la vida definitivamente y de manera instantánea, en un momento. Lo explica introduciendo la parábola de la higuera que no da fruto. El dueño se queja de que en 3 años la higuera no haya dado ningún fruto y considera que mejor será cortarla. Una frase bien dura. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador se compromete a hacer todo lo que esté de su parte para asegurar que la higuera fructifique. Va a aflojar la tierra alrededor de las raíces, va a echarle abono, etc. El mensaje está lleno de esperanza, pero no deja de ser claro. Si no da fruto, el año que viene la cortará. Podemos dejar ir el amor definitivamente. Nuevamente el mensaje central es que si no nos convertimos, pereceremos de manera semejante. Nos quedamos con la frase:
esta frase que muestra el cuidado que el Señor Jesús tiene por nosotros. Déjala todavía este año. Les comentaba, hermanas y hermanos, que el tema central de este domingo y desde luego de todo el tiempo de la Cuaresma es la conversión. Literalmente, etimológicamente, convertir viene de una raíz indoeuropea ver, V-E-H-R, que significa voltear. Voltear en el sentido de cambio de dirección. Cambio de dirección para mirar, cambio de dirección para moverse, cambio de dirección. Pero básicamente implica un cambio de dirección o un cambio de atención. Normalmente cuando escuchamos esta palabra de convertir, si no se convierten, dice el texto, perecerán de la misma manera. Es decir, en un instante, todo lo que ustedes creían que era definitivo y para siempre puede desaparecer. Por eso los ejemplos de quienes fueron asesinados sin esperarlo, estaban ofreciendo su sacrificio en el templo de Jerusalén por órdenes de Pilato, fueron asesinados. Y luego también está el otro ejemplo que pone el Señor, estas personas que murieron sepultadas al derrumbarse la torre de Siloé. Desde luego, vuelvo a decir, porque a veces se presenta de una forma poco evangélica este texto, no está amenazando el Señor de que Dios va a mandar un castigo, porque acaba de decir que esos no eran más pecadores que los demás. Con todo, sí subraya, sin conversión, la vida es imposible. Es imposible. La vida definitiva, la vida de Zoe. Cuando oímos este término conversión, inmediatamente empezamos a pensar que tengo que cambiar de lo que hago, que tengo que cambiar de lo que digo, que tengo que cambiar de lo que no estoy haciendo y que a lo mejor sí debería de hacer. Pero en el fondo eso no es conversión. Y se nos puede pasar la Cuaresma perdiendo el tiempo, tratando de resolver las cosas de forma superficial y manteniéndonos en el peligro de que perezcamos de la misma manera. Es decir, que la vida se nos vaya de las manos sin haber descubierto el amor, que es la puerta de entrada a la vida eterna, a la vida definitiva. Entonces, ¿a qué nos están invitando? Nos están invitando a convertir, a cambiar la dirección, a cambiar la atención. Normalmente tenemos nuestra conciencia volcada en el mundo y en todo lo que el mundo presenta. Mundo en el sentido negativo, peyorativo, ¿no? Como lo opuesto al reino. Nuestro centro no está en Dios y en su amor, sino en lo que esté pasando en el mundo. Ya sea que nos seduzca con todos los placeres y demás que ofrece para mantenernos esclavizados a nuestros egos, o nos asusta, porque también es la otra manera como controla nuestra atención y finalmente nuestro corazón, nuestra toma de decisiones. Entonces, la invitación de Cuaresma es: date la vuelta, dirige tu mirada, dirige tu atención hacia donde está Dios. Porque de lo contrario, en un instante, sin que te des cuenta, tu vida puede terminar sin haber encontrado el amor. Y eso es realmente doloroso. El texto subraya que o nos invita, cuando nos vamos a la primera lectura, donde empezó todo este caminito con el que nos fue llevando la liturgia del día de hoy, el encuentro de Moisés. Moisés va caminando a lo largo de su vida, era un pastor, dice aquí, cuando huye de Egipto por temor al faraón, llega a Madián, que era el territorio de su suegro, y ahí es pastor. Ahí percibe algo que le llama la atención, que comentábamos al describir el texto, una
una zarza, un matorral, unas hierbas secas que están prendidas, se están quemando, pero no se consumen, permanecen. Él capta, aquí hay algo raro. Es un símbolo, como les comentaba, cuando las cosas que no tienen realidad, que no tienen en sí mismas ninguna consistencia ni permanencia, pues prácticamente todo lo que volvamos a ver no tiene consistencia y permanencia en sí misma, se nos desbarata entre las manos. Y él descubre, experimenta básicamente esta imagen de que mira tal vez lo más efímero que hay en este mundo, que es esta zarza ardiente, pero que no se consume. Desde luego que lo que el relato de Moisés, que es la experiencia fundante de Moisés, y por lo tanto también la experiencia fundante de la fe ya vista, que eventualmente conocemos ahora como judaísmo, fue haber experimentado aquel que sostiene todo lo que existe. Imagínate que estuviéramos viendo el mundo y la realidad desde lo superficial. A nivel superficial parece que todo va cambiando, empieza, se acaba, etcétera. Una serie de accidentes en el sentido de lo que está y luego ya no está. Pero conforme vamos profundizando, vamos experimentando cada vez más lo que está a la raíz de todo lo que existe. Eso es lo que vive y experimenta Moisés. Y en ese diálogo que va más allá de las palabras, pero que claro, cuando él vuelve a su pueblo, pues se los tiene que contar con sus propias palabras, está este diálogo en que seguramente Moisés piensa, mi Dios ama a su pueblo. Él se lo acaba de transmitir. Mi Dios quiere liberar a ese pueblo y liberar de todo. Egipto es un símbolo, como les comentaba, de esta esclavitud fundamental del ego, y nos quiere llevar a la tierra prometida. Nos quiere llevar a ese lugar donde Dios nos recibe, habita con nosotros, se ocupa de que no nos falte nada. ¿En qué consiste el mensaje que Dios le da? Pues que inicien este camino de purificación, entrar al desierto, dejar fuera Egipto y entrar al desierto, para encontrarse en el desierto con este Dios que está al fondo de todo lo que existe. La lectura de Pablo, que escuchamos de la primera carta a los Corintios, toma toma el relato del Éxodo como parábola, como narrativa, y subraya una cosa que le llama la atención a Pablo. Fíjense cómo a todos mis antepasados, a todos nuestros antepasados de los judíos, se les dieron las mismas gracias. Todos atravesaron el Mar Rojo, todos recibieron el maná, no les faltó el agua porque esa roca espiritual les acompañaba. Y sin embargo, qué pocos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron? Porque se quedaron en eso superficial y no se preocuparon de abrir sus corazones a encontrarse con aquel que sostiene lo que existe, este Dios que da vida. Vuelvo a decirles, no vayamos a caer nosotros en esta misma trampa. No se distraigan. Recuerden que lo que le da sentido a su vida es el Señor Jesús. No cambien al Señor Jesús por ninguna de estas otras cosas malas que el mundo les vende. Malas, como les digo, en los dos sentidos. Llegando al Evangelio y aplicándolo a nuestra vida, la invitación de este tiempo de Cuaresma no es hacer una lista de propósitos que yo te puedo asegurar que a los 3 o 4 días, cuando estés de malas, cuando la situación pues te vaya quitando la energía o lo que sea, los propósitos se van a la basura o se nos olvidan o los quitamos, los hacemos a un lado y nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece como más apetitoso, recordando a Adán y Eva. Entonces, la clave es un cambio de dirección. En vez de dedicarle tiempo a estar absorto y absorta
en todo lo que el mundo te ofrece, corre el riesgo, no te vas a arrepentir, de voltear la mirada hacia adentro, hacia el corazón, hacia el encuentro con Dios. Trata de dirigir tu mirada al fondo de las cosas. Cuando contemples la naturaleza, cuando contemples la realidad del mundo, no quedarnos en lo superficial, sino permitir que aquello que sostiene todo lo que existe nos vaya transmitiendo esa misma experiencia que nos capacita para perder el miedo de entregarnos, el miedo de encarnar el amor. El texto del Evangelio es claro. No estamos solos. El viñador está con nosotros. Deja que el Señor entre a tu corazón a remover un poco la tierra dura, este corazón de piedra. Que el Señor lo vaya ablandando, que le ponga el abono de su propio amor como entrega de sí, que te cuide, que te deje regar con su gracia. Y desde ahí que podamos tú y yo empezar a dar los frutos de amor que son un signo de que efectivamente estamos vinculados al Dios de la vida. Estamos unidos a aquel que siendo permite que seamos. En la alegría de quienes escuchan esta invitación y se comprometen de aquí en adelante a dirigir la mirada hacia el Dios de la vida y a su amor que se entrega, escucharemos ahora el credo. En esta semana reflexionemos que no tiene sentido perder el tiempo en hacer listas de propósitos. Lo fundamental es la conversión, es el cambio de dirección. Regálale al Señor un rato cada día para ponerte completamente en sus manos. El viñador viene a ti para ir aflojando la tierra, para abonarla con su cariño, con su presencia. Pero el amor tiene que ser así. El amor siempre es delicado. El amor siempre implica esta ternura de quien se entrega gratuitamente. No te distraigas, no caigas en la idolatría. No te dejes llevar por los ruidos que el mundo te pone a través de tentaciones y temores. Lo fundamental es captar que en el fondo de todo, y en particular en el fondo de tu vida, está este amor que te sostiene. Prestémosle atención indivisa, cuando menos una media hora cada día. Llevémonos, si tenemos que hacer no un propósito, sino un compromiso, llevémonos este compromiso como comunidad de tener cada uno media hora de prestar atención a quien viene a entregarte su amor. Que así sea. Que tengan una excelente semana.